TJ Canal presenta los primeros 4 años de la década, programa 18. Programa número 18. La última ficción de Polka, Separada, 20 de enero de 2020 a 16 de abril del 2020, al mejor estilo TJ, 100% única también. Luego haber hecho un parate por el día de ayer, nos volvemos a encontrar nuevamente con ustedes para hacer, en este caso, los primeros 4 años de la década, por supuesto por TJ Canal 34, programa número 18, nuestro prestigioso ciclo correspondiente a hoy, lunes 20 de enero del año 2025, pero bien, con el movimiento se muestra no pues haremos una barrida, también. Luego de esta corta barrida vamos a hablar sobre el caso de la telenovela Separada. Las telenovelas separadas que había empezado allá por enero del 2020, más precisamente un 20 de enero del año 2020, una telenovela que estaba protagonizada por Tina Cherry, por Marcela Klosterboe, por Jimena Cardi, entre varias actrices exitosas. Bien, la idea era que esta telenovela iba a ser, como se dice, la telenovela del año, a causa de que luego del exitazo de Atab, de la telenovela anterior, Separadas tenía que hacer como una especie de híbrido entre una primera temporada de Atab y una segunda temporada que supuestamente se grabaría a mitad de año, a mitad de ese 2020, y que se emitiría entre agosto y septiembre de 2020, pero lamentablemente, como ustedes sabrán, pasó lo de el confinamiento y no se pudo dar. Es una telenovela que esta secuela de Atab no se pudo dar, que iba a tratar en los años 60, pero lamentablemente fue un proyecto trunco. Bien, en este caso Separadas era la historia de un poco la remake de Las Estrellas y de Guapas, la historia de 5 o 6 amigas que tenían sus propias aventuras y desventuras en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? La telenovela al principio no enganchó mucho, a causa de que tuvo muy bajo puntaje las primeras emisiones. Igual se emitió durante como se dice, todo el mes de enero, parte del mes de febrero, pero lamentablemente hacia marzo, más precisamente hacia entre el 3, el 4 de marzo, cuando ya se empezaba a hablar de un confinamiento a causa de la expansión de aquel virus. Separadas lamentablemente iba a ser una de las producciones que se iban a levantar en breve, a causa de que se iban a tomar un parate las grabaciones. Sí, las grabaciones, como se dice, duraron hasta a mitad del mes de marzo, cuando más precisamente hasta el 25 o 26 de marzo, donde el director de aquella serie decidió levantar las grabaciones a causa del confinamiento que empieza a regir desde el 20 de marzo de aquel año. Y como se dice, y Separadas iba a tomar un breve descanso. Pero bien, la idea del breve descanso era que la telenovela se iba a volver a regrabar más o menos a mitad de abril, pero lamentablemente el confinamiento empezó a estirarse y Separadas como quedó una especie de híbrido. Bien, en realidad los últimos capítulos de la novela fue hasta el 16 de abril cuando se emitió el último capítulo, porque ellas habían grabado unos capítulos anteriores, pero lamentablemente llegaron a 30 capítulos, si la memoria no me falla, y como que la historia quedó bastante inconclusa, a causa de que eran varias historias simultáneas y de la trama, y como se puede decir de que muchas quedaron sin final,
hasta el día de hoy. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Hacia aproximadamente el mes de mayo se esperaba, como se dice, una especie de relajamiento del confinamiento, pero lamentablemente hubo un rebrote del virus y se tuvo que volver a un confinamiento un poco más estricto nuevamente, y hacia aproximadamente finales de abril, comienzo de mayo. En realidad, antes de eso, las actrices habían grabado una especie de como esto de tráiler de vuelta, donde decía muy pronto, separadas muy pronto, y mostraban a las actrices hablando a través de su teléfono en especie de videoconferencia, y uno de los tracks decía: nuevamente nos volveremos a encontrar. Era alguna de las frases, pero bien, lamentablemente ya casi a finales de mayo la situación era insostenible y se da punto final a Separadas. Una telenovela que lamentablemente no alcanzó los puntos necesarios para poder consolidar, como se dice, el rating, poder consolidar el rating que había dejado la vara muy alta a TAP la primera temporada, pero ese fue el colorario. Bueno, luego de allí las diferentes actrices de la tira le dieron un cierre, como se dice, a su historia, pero en sí agradeciendo al público de haberlas acompañado hasta ese momento, también algunos que otros agradecimientos, algunos que otros posteos, pero bien, lamentablemente Separadas nunca más volvió a la TV argentina. Fue, como se podría decir, fue una pena porque no se concluyeron las historias, o sea, quedó trunca la historia, pero bien, esto un poco el colorario. Bueno, serían ellas cuando presentaban el tráiler de la telenovela. Acá tenemos el afiche, y este sería un comunicado de Twitter, de red social, que se hizo diciendo que se levantaba definitivamente la serie. Pero ¿qué ocurre después? O sea, lamentablemente habíamos dicho que Separadas nunca más volvía, pero la productora al año siguiente hizo una nueva ficción, rearmó una nueva ficción luego de esto, que fue como que paradójicamente Separadas fue la última telenovela que se emitió antes del confinamiento, y después del confinamiento la primer telenovela también fue la misma productora, pero una historia totalmente diferente. Bueno, este sería el colorario. Bueno, luego de esto me despediré acá, como siempre, el programa de Orquídea. Bueno, hoy fue un programa más extendido, más relajado, porque estamos en un lugar un poco más como se dice, más relajado, pero bien, nos despediremos acá. Esto fue los primeros 4 años de la década. Tan, tan, tan.